Alguna vez estaba hablando con una niña de 9 años y la niña estaba llorando y le pregunté, ¿por qué estás llorando? Y me dijo, porque estoy muy estresada. Una niña de 9 años que está estresada. Yo le pregunté inmediatamente, ¿tú tienes que mercar, tienes que pagar servicios? Y me dijo, no. Y empezó a abrirme el corazón y empezó a contarme una cantidad de cosas. Y yo me ponía a pensar cómo esa enfermedad del estrés, de la fatiga y del cansancio nos ha llegado a todos nosotros hoy. El permitirnos en la vida la suma de situaciones. Y escúchenme bien, por favor, eso que les estoy diciendo. No es un problema el que a la vida de una persona lleguen los problemas. No es un problema el que a la vida de una persona lleguen las situaciones difíciles, eso es propio de la humanidad. Pero sí es un problema el que nosotros nos permitamos la suma de todas esas cargas que nos superan y que terminan siendo en la vida de una persona situaciones insoportables. Cuando una persona está cansada, inmediatamente empieza a planear una experiencia de descanso. Entonces se mete al computador, empieza a mirar unas vacaciones, mira por allá un todo incluido, me voy para Dubái o hagamos un spa o alguna cosa. Y es interesante desde el Evangelio nosotros caer en la cuenta que el mejor descanso en medio de esas situaciones que nos agobian jamás lo podrá ofrecer un lugar. El mejor descanso en medio de esas situaciones que nos agobian jamás lo podrá ofrecer un lugar. El mejor descanso en medio de esas situaciones que nos agobian lo ofrece una persona. Y por eso, si nosotros caímos en la cuenta cuando se nos estaba proclamando el Evangelio, nos dice Jesús, vengan a mí. Él no está diciendo, váyanse para Santa Marta, váyanse para Irotama o cojan un vuelo para República Dominicana. No. El mejor descanso siempre será una persona llamada Cristo. Y por eso, queridos amigos, nosotros tenemos que entender eso. Y si alguna persona no lo entiende, Padre, yo no puedo entender cómo usted dice que el mejor descanso no es un lugar, sino una persona. Yo le voy a explicar. Esta semana escuchábamos el Evangelio donde el Señor se encontraba con un paralítico. Y cuando el Señor se encuentra con un paralítico, lo primero que hace antes de sanarle su parálisis es sanarle el interior, diciéndole, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿por qué el mejor descanso no es un lugar? Porque usted va a un lugar y podría descansar de su cansancio físico, pero cuando usted va donde Jesús, Él lo va a descansar de sus fatigas internas, que en definitiva, si revisamos, es lo que verdaderamente a nosotros nos mortifica y nos genera tanto cansancio. Usted me podría preguntar, Padre, ¿y por qué ir donde Jesús? Y entonces vámonos para la primera lectura. Porque usted no puede ir donde una persona o a un lugar donde termine más cansado. Usted va donde una persona que tenga garantías de un verdadero descanso.
Entonces en el Evangelio el Señor me dice: vengan a mí los que están cansados. Alguien me pregunta: ¿por qué ir donde Dios? Y le respondo desde la primera lectura: porque el Señor es un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra, no se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia. Se pueden cansar los muchachos, se fatigan los jóvenes, tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. A ver, que nosotros entendiéramos eso, entenderíamos esto que les voy a decir. Estás atravesando por una situación difícil en tu noviazgo o en tu matrimonio. El primer descanso, la primera salida o la primera opción que debes tener es el Señor. Vengan a mí. Es que esa palabra es supremamente clara. Él no nos está mandando para ningún lado. Él no le está poniendo filtros a esa situación. Él dice: vengan a mí. Estás pasando por una situación familiar muy complicada. La familia, venga a mí. Estás atravesando por una situación económica exigente, vengan a mí. Y hay personas, y es ahí donde empieza a dañarse y a ponerse maluca la cosa. Hay personas que cuando llegan esas situaciones de fatiga, de angustia, van primero a otras partes y por eso terminan totalmente fatigados, angustiados, hasta el punto de querer incluso morirse. Hay que ir es donde el Señor. Me está pasando esto, voy donde Dios. Estoy atravesando esto, agarro para donde el Señor. Es el Señor el único que te podrá ofrecer siempre un descanso verdadero. Las cosas que más cansan, queridos amigos, no son las cosas de afuera. Y aquí tendría que venir una invitación muy especial. Una invitación a cuidar la mala manera como nosotros sorteamos las situaciones. Hay personas que no saben diligenciar las situaciones de crisis. Y por eso, queridos amigos, al no saber manejar las emociones, al no saber manejar los traumas, al no saber manejar los problemas, nosotros empezamos a engordar en potencia una enfermedad. Los que hemos tenido de cerca personas que han sufrido el cáncer y han muerto de cáncer, sabemos que es un cáncer. Un cáncer es la mala administración de los problemas y de las emociones. Yo le pido el favor, escúcheme eso. Es que yo todos los días escucho personas y vienen a punto de desbaratarse, vienen a punto de estallarse, y padre, yo no sé qué voy a hacer, y eso levantan las manos, se paran, se sientan, se quieren tirar por ese balcón. Cálmese, hombre. Te tenés que calmar, le tenés que dar manejo a la situación. Te pregunto, ¿cómo la estás manejando? ¿La estás manejando con tus fuerzas que son mínimas o las estás manejando con las fuerzas del que no se cansa? Padre, no, es que yo aquí no estoy contando con Dios. Por eso estás así. Y entonces, ¿qué es eso? Es usted darle comidita de angustia, de desesperación todos los días a una enfermedad que donde llegue a su vida se lo lleva. Por eso todas esas cosas terminan yéndose al estómago, y me perdonan los médicos que haya aquí que diga eso, pero técnicamente ellos lo saben, pero yo lo sé por experiencia. Los problemas, las angustias, las preocupaciones, los miedos, todo eso se va al estómago, y desde allá, en ese sistema gástrico, todo eso termina convirtiéndose en enfermedades que se irrigan por el cuerpo. Tenemos que calmarnos, y por eso el Señor nos dice: vengan a mí. La calma la doy yo. Tienes un problema, tienes una dificultad,
vengan a mí, que yo los haré descansar. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia en esta Eucaristía de nosotros entender bien esta palabra. El Señor me invita a descansar en Él porque Él sabe que los cansancios más grandes no son los de afuera. Los cansancios más grandes que ustedes y yo tenemos, y lo decía ayer en la homilía, ni siquiera es la preocupación por el presente. Muchas veces es la preocupación por esas situaciones, incluso del pasado, que no hemos sabido gestionar. Digan conmigo, amén.